muy agresivo generalmente en este tipo, en el poco o indiferenciado. Es decir, un tumor puede estar, qué sé yo, en un tejido, ser diagnosticado en el mes de enero y para el mes de marzo ya tenemos, quién sabe, un tumor demasiado grande. Y vamos a ver precisamente esto del crecimiento, cómo crece y cuál es la velocidad de crecimiento que tiene una neoplasia maligna, ¿no? Habíamos hablado de esto, del cáncer, la estimación, cómo se va incrementando, ¿no? Esto de la presencia de células cancerígenas, de tumores en ciertos órganos y tejidos, ¿no? ¿Vean? Entonces, esto era un punto de referencia. Y les hacían también en esa charla que en la clase anterior les decía, pues yo cuando era residente veía tan poquitos cánceres, ¿no? Pero hoy, como ya médico patólogo, y hay más médicos que están trabajando conmigo, como 6 que están trabajando, y cada uno ve por día 3 o 4 casos de cáncer. Se pueden imaginar la cantidad de cánceres que está creciendo, el porcentaje, ¿no? Y la mortalidad que está produciendo esto. Y por otro lado, es decir, hay cuántas personas que no llegan a los hospitales, ¿no? ¿Quién sabe? Yo estoy manejando solo estadística de gente asegurada. En el hospital general están recibiendo gente asegurada también a través del SUS, pero y hay cuánta gente que no tiene acceso a la medicina, no tiene acceso a los hospitales. Vean cuánto será el porcentaje en realidad de casos de cáncer que están cada vez incrementándose. Vamos a hablar de la célula diana anómala, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes se exponen al sol, las células del epitelio, del epitelio de la piel, pues empiezan a sentir ese influjo, ese estímulo de la radiación. A no olvidarse, los rayos ultravioleta B están molestando, están irritando, están produciendo alguna injuria, algún problema ya en los genes, ¿no? Pero ojo, eso cuando ustedes pues estén muy expuestos por mucho tiempo, esa piel esté por mucho tiempo expuesta a esta radiación solar. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero vean cómo a medida que ese estímulo va estimulando estas células, va transformándose esta célula que está recibiendo ese estímulo de la radiación solar, se va a transformar, ¿no? Y una vez que esta célula diana, esta célula que ha recibido el estímulo, se transforme, pues va a haber una tasa de crecimiento, ¿no? Y después de esa tasa de crecimiento, que puede ser el ritmo, la velocidad, etcétera, cuando ya se haya alcanzado todos estos parámetros de una tasa de crecimiento, pues vamos a tener la invasión local, la metástasis, el crecimiento rápido y muy agresivo que puede presentar ese tumor. Entonces vamos con esto de la transformación. Miren, cuando yo les hablo de la transformación de la célula diana, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? ¿Qué quiere decir? Miren, que los genes se están alterando. Yo les hablaba en la clase, les decía, miren, cómo es como una cintilla, como una serpentina, que de alguna manera en sus cromosomas se va alterando. Miren, por acá, ¿no? Miren todo esto. Y al final, la composición de una molécula de DNA, los nucleosomas, ¿no? Que son los ejes centrales para que se enrollen esta serpentina, ¿no? Esta fibra de genética, ¿no? De ADN. Pero vean cómo de alguna manera se va sucediendo, vamos entendiendo un poquito más la posición de las bases pirimidínicas, los ácidos, las bases nucleotídicas o los nucleótidos, etc., ¿no? Y aquí vean la posición de la guanina, la citosina, la adenina con la timina. Cada uno de nosotros tiene un patrón genético. Probablemente este patrón genético se esté alterando, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando el sol de alguna manera está rompiendo esta cadena, está mutando? Qué sé yo, quién sabe, la guanina se mute y de alguna manera la timina pase al lugar de la guanina. Esta guanina vaya a sumarse, quién sabe, a esta base de citosina. Entonces aquí hay una mutación. Es decir, se está rompiendo la distribución normal, la disposición normal que tienen cada una de estas bases con relación a las moléculas de RNA, etcétera, etcétera. Miren, entonces aquí está sucediendo
sucediendo algo. Y estamos viendo que acá, en este sitio, de alguna manera, pues se está alterando esta base genética. Entonces acá se va a producir la primera transformación en esta célula diana. Y esta transformación se va a llamar mutación, mutación atípica que presenta, miren, esta molécula de DNA en este núcleo de esta célula diana, ¿no? Entonces, acá podemos mencionar un montón de agentes que pueden, la radiación solar, pueden ser bacterias, virus, hongos, fundamental y sustancias químicas tóxicas, el tabaco del cigarrillo, los hidrocarburos aromáticos, la contaminación ambiental, pues todos estos tienen que ver con esta cadenita, con esta molécula de DNA. Por eso estamos seguros en decir que un cáncer no es nada más que una enfermedad genética, hay una mutación genética, ¿no? Y mire, ¿qué es lo que va a producirse en esta célula diana? Una inestabilidad del genoma, claro, una alteración en la regulación epigenética, una sobreestimulación por factores de crecimiento, formación de células mutantes, respuestas a químicos en la inflamación. Doctor, aquí no se está hablando de respuestas químicas a químicos de la inflamación, o sea que también interviene la inflamación en la producción de un cáncer. Entonces yo he tenido una inflamación en algún lugar de mi cuerpecito y ¿será que eso de alguna manera incida a producir un cáncer? ¿Quién sabe? Todo va a depender de esas sustancias que las hemos estudiado como citoquinas, prostaglandinas, linfoquinas, etc. Estas sustancias de alguna manera van a ayudar a esta inestabilidad genética. Estamos hablando entonces, miren, cómo una célula se está transformando en una célula neoplásica, una normal en una célula neoplásica. ¿Gracias a qué? A esos estímulos que hemos ya mencionado. Y miren ahora, esa célula transformada, ¿no? Va a tener una tasa de crecimiento. Y cuando yo les hablo de la tasa de crecimiento, les voy a decir a qué ritmo, a qué velocidad se va a transformar esa célula, se va a multiplicar. Y va a depender también de esa célula madre. ¿Qué tipo de célula madre se está transformando? ¿Será una célula madre como las mesenquimales o una célula madre que va a dar origen a las células de la piel o los linfocitos? Miren, entonces es importante de alguna manera entender estos tres parámetros: el ritmo, la velocidad y la célula madre. Cuando hablamos del ritmo, miren, estoy diciendo que una célula transformada, esa célula diana, puede tener 10 micras de diámetro. Doctor, 10 micras de diámetro es equiparable a un linfocito, a un leucocito, sí, más o menos así, ¿no? Un linfocito tiene hasta 9 micras de diámetro, un neutrófilo tiene hasta 12 micras de diámetro. Miren, estoy más o menos haciéndoles una comparación. Ustedes que ya saben observar o reconocer un leucocito. Miren, 10 micras. Pero vean, estas 10 micras van a tener duplicaciones, se van a dividir. Ese genoma que lo hemos visto en la diapositiva anterior se va a empezar a dividir. 30 duplicaciones, miren, 30, solo 30 duplicaciones nos van a producir 10 a la 9 células, equivalente a 1 gramo. Mínima detectable, es lo mínimo, la cantidad mínima detectable, 1 gramo. Pero solo ha sido una célula de 10 micras, invisible para nuestro ojo, ¿no? Pero vean cómo en 30 duplicaciones vamos a alcanzar a 1 gramo de peso. Y miren, estas 30 duplicaciones, estas 10 a la 9, en 10 duplicaciones más ya vamos a tener, ¿cuánto? 10 a las 12 células. Por favor, silencio. ¿Qué? ¿Cómo? Silencio, por favor. Ahora, con 10 duplicaciones, de 10 a las 9 células, en 10 duplicaciones vamos a tener 10
elevado a las 12 células. Eso va a equivaler y a 1 kilogramo. Ya podemos entender entonces, doctor, me han hecho una ecografía el año pasado y era un tumorcito de 1 centímetro y ahora veo que ya me duele demasiado, ahora tengo 10 centímetros de diámetro. Ese tumor ha crecido tanto, doctor, ¿será maligno? Según esta progresión, según este ritmo de crecimiento, ya es una neoplasia maligna, muy agresiva. Miren, ha llegado a 1 kilogramo, incluso ya se ha convertido en una masa incompatible con la vida. Ya nuestro paciente tiene que fallecer porque es demasiada masa. Seguramente que este tumor, para llegar a duplicar tantas veces, pues ha tenido que comerse, o qué sé yo, a consumirse el caudal de proteínas que tiene ese organismo, el caudal de carbohidratos. Mire, se ha consumido todos los nutrientes, por eso ya podríamos decir que esta cantidad de masa tumoral se vuelve incompatible con la vida, o la vida se vuelve incompatible con el crecimiento de esta masa. La velocidad va a depender del tiempo de duplicación. ¿Y qué tiempo se duplica? En la fracción de células integrantes del tumor. Una fracción lenta puede ser una fracción rápida y por último la fracción de células desprendidas o perdidas. Miren, tiempo de duplicación. ¿Cuánto tardan en duplicarse? Hay cuántas personas que dicen lo siguiente: dice que tienes, me siento un poco mal, me siento débil, tengo un tumorcito. Pues toma tu vitamina B12. No, toma complejo B, ¿te va a ayudar? Sí, nos puede ayudar, pero indirectamente la vitamina B12 nos está ayudando a que la célula se duplique, favorece la duplicación. La vitamina B12, aquella que lo hemos visto ya en una clase anterior en trastornos de la nutrición y de las vitaminas. Miren, por eso los pacientes que tienen una neoplasia deberíamos de evitar de darles, ¿qué cosa? Vitamina B12. Y hay cuánta gente que nos dice, en el Vox Populi, dice, si tienes neoplasia maligna, bueno, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es pasar a la vida vegetariana, comer mucha verdura y evitar las carnes rojas, porque dice que las carnes rojas estimulan al desarrollo, al crecimiento, a la duplicación, aumentan la velocidad de crecimiento de una neoplasia maligna, de un tumor maligno. Claro, sin saber, ellos estaban interpretando lo que ahora estamos entendiendo. ¿De acuerdo? La vitamina B12, esa que hemos visto que produce anemia megaloplástica. ¿Se acuerdan? Y miren, si damos a un paciente esto, la vitamina B12 en grandes dosis, quién sabe, estamos aumentando o estamos reduciendo el tiempo de duplicación. Se dividen más rápidamente las células. Fracción de células integrantes del tumor, ¿no? Fracción rápida. Las leucemias. Un paciente tiene fiebre, está 1 mes o un poco menos fiebre, sudoración nocturna, etc. Van del médico, le toman una muestra de sangre, leucemia. ¿Qué tal? Leucemia. ¿No? Había un paciente que ha tomado contacto con agentes químicos, la radiación, creo que he trabajado con eso, y lamentablemente cuando llegó a la consulta, me consultan, yo le digo que se interne al hospital, ha estado 3 semanas y se muere. ¿Qué tal? Una leucemia caballuna, ¿no? Porque hay una fracción rápida que integra ese tumor. Los linfomas, los linfocitos cada día se dividen. Las células de la sangre cada día se dividen. Claro, se dividen porque no tienen todavía mutación, pero si ya están mutadas, pues lamentablemente la velocidad es mucho más rápida de división. Los carcinomas microcíticos en el pulmón, el melanoma. Alguna vez les he hablado del melanoma. Yo he tenido también un caso de un paciente, ¿no? Era el portero de un centro y lamentablemente él me dice, doctor, por favor, si me lo puede tomar, es mi papá, tiene un nodulito en la cabeza. Bueno, yo voy, que me lo traigan, pues yo lo veo en la consulta y le digo, le voy a tomar una biopsia. Sí, doctor, bueno, pues de todas maneras, si yo no le tomo, pues que le tome el cirujano. Tú que trabajas en un centro médico, pues que le tome, así me apresuramos su diagnóstico, yo te lo voy a procesar la biopsia. Y bueno,
Al día siguiente me lo envían la muestrita, un pedacito de pielcita, con una lesión pigmentada, lo reviso y es un melanoma, ¿no? Les cuento de un día, de un mes uno, digamos, y resulta que a los 3 meses fallece el paciente. Cuando yo lo fui a ver al paciente, ya cuando estaba internado, pues tenía unas lesiones nodulares que no era más de 1 centímetro, 2 o 3 en el cuero cabelludo, ¿no? Pero después de 3 meses fallece. ¿Pero por qué ha fallecido? Por una metástasis de melanoma, metástasis de este tumor, pero ya en cerebro, pulmones, ¿se dan cuenta? O sea, su tiempo de velocidad era tan rápido, tan acelerado, su fracción de células integrantes era enorme, mucho componente celular maligno. Pero hay otros que tienen una fracción lenta, ¿no? Como el carcinoma de mama. Hay cuánta gente que está, qué sé yo he visto un caso del mes de septiembre del año pasado y donde se le ha diagnosticado algo malo, pues lo ha dejado y que tenía miedo al COVID, tenía miedo de ir al hospital, bueno, no había camas disponibles, los médicos también se enfermaron con COVID, no había atención y cuando viene pues era una masa que ya se expandía hasta la axila. ¿Ah? ¿Vean? Su velocidad, la velocidad, su tasa de crecimiento ha dependido de esa fracción lenta. Ha pasado mucho tiempo desde el año pasado, en septiembre o agosto. No ha pasado mucho tiempo. Miren, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Pero si eso hubiera sido un melanoma, hubiera sido un linfoma, ya se hubiera muerto en diciembre. ¿Ah? Si no recibía tratamiento. Pero vean, aquí está. El cáncer de colon. Hay cuánta gente que va y dice, ¿saben qué? Con el perdón de todos los que están presentes acá, doctor, sabe que yo tengo mucho gas y estoy, pues, no sé, como coche viejo por detrás, ¿no? Eliminando los gas, no sé, será porque como mal o alguna cosa. Hay cuánta gente, al menos si es mayor, ¿no? ¿No? Van lanzando sus petarditos por la colita y bueno, uno dice, ¿qué será? ¿Qué será? No, es que no comes bien, es que debes tomar más agua. Pero miren, ha pasado unos 2, 3 años, van del médico y sabe que doctor, estoy un poquito de sangre, no sé, estoy con medio estreñido, mucho gas, sí, mucho gas, doctor. Como cualquier cosita y es como un concierto de ranas que están croando en mi pancita, ¿verdad? Y después de 2 años van y le hacen una colonoscopia y le encuentran que a sí, un cáncer de colon. Pero este paciente ha empezado a manifestar algo a inicios de hace 2 años, 1 año y medio. Pues miren la velocidad con esta fracción lenta de duplicación, ¿no? Con el carcinoma de mama, el carcinoma de colon. Fracción de células desprendidas o perdidas. Así como las células pueden producir, proliferar células, hay células que se desprenden, que se necrosan, ¿no? Cuanto más pérdida o necrosis presente el tumor, su tasa de crecimiento será más lenta. Ahí está. Mientras menos necrosis, mientras sus células pues sigan vivas y no se necrosen, la tasa de crecimiento será pues acelerada. Si no, es lenta. Depende de la célula madre. La célula madre es importante. La población heterogénea, pero hay una célula madre. Quiere decir, nosotros podemos ver un tumor, ¿no? Me voy a ir a esta de acá, a esta diapositiva. Miren acá, hay una población heterogénea. Hay células pequeñitas, miren, hay otras muy puntiformes, hay otras grandes, etc. Es una población heterogénea, pero aquí ha tenido que haber una madre. Yo no sé cuál será la madre. Tal vez sea esta, tal vez sea esta otra, o quién sabe esta pequeñita. La verdad no sé cuál. Entonces va a depender de la célula madre. Es más, ahí están haciendo estudios para precisamente llegar a destruir a esta célula madre. Dicen, si eliminamos a la célula madre, como se dice, eliminamos a la madre de todos los males. ¿Listo? Entonces, todos los tumores, pues lamentablemente, han nacido en una célula diana. Y esa célula diana, pues se considera ya una célula madre.
una célula que ha dado origen a todas estas células hijas tumorales. Entonces acá, la célula madre, una población heterogénea, pero hay una célula madre, ¿no? Y es el ICT, tumores de mama, como la leucemia, se presenta el ICT, que requieren de genes de expresión como el BM12, que bloquean a los inhibidores del ciclo como la 16-INK activa y la P14ARF. O sea, bien clarito está, todos los tumores tienen una célula madre, ¿no? Yo no puedo pensar que María de acá, de nuestro grupo, etcétera, no tenga una madre. Todos provenimos de una madre. Si nuestra madre es mala, pues lamentablemente nosotros como hijos también vamos a resultar unos malos. A eso se refiere este concepto de célula madre. ¿Listo? Si nuestra madre tiene una sensibilidad, una velocidad, un ritmo de crecimiento tan rápido, pues lamentablemente rápidamente nos va a llevar al sepulcro. ¿De acuerdo? Rápidamente nos va a llevar a la tumba. Invasión y metástasis. Miren que es importante. Invasión. ¿Quién realiza la invasión? ¿Los tumores benignos o malignos? Doctor, los tumores malignos. Invasión local. Infiltra, invade y destruye. Infiltra, invade, destruye. Por eso en algunos exámenes de sangre dice lo siguiente: carcinoma infiltrante. ¿Qué quiere decir? Está cumpliendo ese precepto de que es un carcinoma invasor, que está invadiendo algún tejido alrededor de un órgano, de un tejido. Podemos ver también que invade. Podemos decir carcinoma invasor, nos está hablando de lo mismo. Carcinoma infiltrante, lo mismo. O invade o lo infiltra, que es lo mismo. Y si invade, claro, pues tiene que destruir, ¿no? Si un país, qué sé yo, como que Irak o qué sé, la China invade los Estados Unidos, etcétera, pues ¿qué ha de pasar? Ha de destruir, ha de matar gente. Infiltra, invade, luego destruye. Metástasis, ¿no? Va a depender del tropismo. El tropismo, ¿qué significa? Tropismo para dónde? Para irse por un determinado vaso. Va a ir por el vaso sanguíneo, va a ir por el vaso linfático, se va a diseminar hacia un tejido cerebral. Eso es la metástasis. Pero todas las neoplasias, sí, toditas las neoplasias, sí, las malignas, sí, menos el carcinoma vasocelular y los gliomas. Carcinoma vasocelular se produce precisamente en las células basales de la piel, carcinoma vasocelular. Este es un tumor que jamás va a dar origen a una lesión invasora, una lesión que va a producir metástasis, una siembra a distancia, jamás. Los gliomas sí, estos tumores sí pueden dar, pero ¿dónde? Solo destrucción, jamás van a salir de la calota craneana. Y si hablamos de gliomas, ustedes en histología conocen, ¿no? Los astrocitos y los oligodendrocitos. Son tumores en cualquiera que se hayan originado en los astrocitos o en los gliocitos, ¿no? En ninguno de estos tumores pues se va a ver metástasis. Jamás vamos a ver un astrocitoma metastásico a la pierna, un astrocitoma metastásico a hígado. Clarito está entonces. Ni el carcinoma vasocelular, ni los gliomas que son malignos. Mire, ¿se acuerdan que hemos hablado de tumores que a pesar de no tener sarcoma ni carcino, pues se trataban de malignos? Y aquí les presento a otro más. Lleva el loma, el tejido o la célula originada, pues aparentemente escrita como una neoplasia benigna, sin embargo su comportamiento es agresivo. Infiltrante, invade y destruye, pero jamás da metástasis. Las vías de diseminación, miren, las vías por las cuales este tumor puede irse a distancia. Miren,
pueden sembrar a cavidades. Si el paciente tiene una lesión tumoral en el pulmón, tenemos una cavidad, y es la cavidad pleural. Entonces estas células tumorales tranquilamente se siembran o caen a este espacio, a esa cavidad, para producir, ¿qué cosa? Los denominados derrames. Hay cuánta gente que está diciendo, ¿qué había sido? Ay, sí, no podía respirar. Ay, a Dios gracias, le han sacado 2 litros de agua del pulmón. Así, ¿de dónde le habrán sacado? De esa cavidad pleural. Aquí está nuestro parénquima pulmonar y aquí tenemos a nuestra parrilla costal. Entonces están sacando de esta cavidad. Le han sacado 2 litros y el doctor dice que hay más todavía, que probablemente sean 4 litros, pero no han querido sacar más, sino mañana, porque dice que se puede descompensar el paciente lento y paulatinamente le están sacando por goteo. ¿Qué tal? ¿No? Miren, la siembra de células tumorales en las cavidades nos da derrames, ¿no? Hay pacientes que habían tenido un cáncer de estómago y después de unos 5 o 6 meses, ¿qué ha pasado? Si se me está hinchando mi estómago, ¿será porque no como mucho? Si me han operado, me han sacado el tumor, pero creo que han fallado los médicos. ¿Y ahora qué pasa contigo? No sé, mi pancita, pienso que no tengo ganas de comer. Bueno, le preguntan a la familia si vomita, no sé qué, su pancita se le está hinchando y qué será, no sé, lo vamos a llevar del médico o lo hemos llevado del médico y el médico ha dicho que le van a sacar agua de la panza. ¿Por qué? ¿Será porque no está comiendo? No, la explicación es lógica. Ha habido siembra de células tumorales en esa cavidad y hoy después de 3 o 4 meses está empezando a crecer estas células tumorales y están pues irritando esa cavidad pleural o cavidad peritoneal y están produciendo este derrame, presencia de agua, ¿no? Característicamente pueden producir un material como mucoide, ¿no? Que se llama pseudomixoma peritoneal, presencia de moco en ese líquido peritoneal. Y esto generalmente se debe a una siembra de un adenocarcinoma de apéndice secal o un adenocarcinoma de estómago, ¿no? Estas células que llegan a esta cavidad pueden proliferar y pues pueden producir este derrame. Pero en este caso particular, si es de apéndice secal, pues puede producir un moco, una gelatina que se llama pseudomixoma peritoneal. ¿Cuál es la causa del pseudomixoma peritoneal? Un cáncer de apéndice secal que se ha sembrado a la cavidad peritoneal. Y aquí tengo las vías de metástasis, ¿no? ¿Por dónde se van los tumores? Miren, se pueden ir por las 2 vías, sea la vía linfática o la vía hematógena, ¿no? O sea, buscan los vasos linfáticos para irse, qué sé yo, de viaje o de transporte por esa vía, a localizarse en el pulmón, donde sea, pero utilizan la vía linfática. ¿Quiénes utilizan este autobús linfático? Esta vía linfática, los carcinomas, doctor, entonces son las neoplasias epiteliales los que buscan esta vía linfática, sí. Los tumores que van por la vía hematógena, aquellos que buscan necesariamente un vaso sanguíneo, ¿no? Con sangre, pues son los sarcomas. Y si uno se explica por esto y uno dice, doctor, estos sarcomas tienen un pronóstico más desfavorable que los carcinomas, y miren, simple y llanamente por este hecho más que se suma a su trágico crecimiento, a su trágico desarrollo de los sarcomas. Buscan los vasos sanguíneos y por los vasos sanguíneos llegan al corazón, el corazón bombea al pulmón, el pulmón, o qué sé yo, el pulmón llega otra vez al corazón derecho y del izquierdo y de allá al cerebro. Miren, tiene un potencial mucho más rápido de dar metástasis por esta vía, los sarcomas. Aquí tengo metástasis a hueso, miren, les estoy mostrando una vejiga, ¿no? Y estoy observando esto, miren acá, es la próstata en un varoncito, ¿no? La próstata crecida, ¿no? Esta es la uretra y aquí está el pipí, ¿no? Miren, entonces les observo, les muestro acá la uretra y aquí tengo la vejiga,
¿no? Pero ven, aquí estoy observando que también esta vejiga está ulcerada. Seguramente que este cáncer de próstata ha invadido ya esta zona, miren. Pero aquí lo que me importa es que esta neoplasia puede dar metástasis a hueso. Aquí tengo una trabécula ósea, ¿no? Esto es una trabécula ósea. Y miren, acá están las celulitas. Células tumorales. Miren, células tumorales. ¿De acuerdo? Miren, las células tumorales. Bueno, y ahora tengo esto. Miren, una permeación vascular. Miren, la permeación vascular. ¿Quién es? El melanoma. Miren acá. Estas células del melanoma están acá dentro. Miren acá. 1, 2, 3 grupos de 2 en 2. Miren cómo el melanoma, este tumor que se ha originado en el tejido conectivo, en la piel, etcétera. Miren cómo puede invadir, penetrar, perforar este vaso sanguíneo. Por esta vía, pues, lamentablemente puede llegar al pulmón, hígado, corazón, cerebro, y pues se tiene un mal pronóstico, ¿no? Les decía, el melanoma va por esta vía. Doctor, ¿pero acaso el melanoma no es considerado un tumor epitelial? Sí lo es, pero lamentablemente este melanoma está yendo, además de la vía linfática, está yendo por la vía sanguínea, ¿no? Miren, y aquí estoy observando este hueso, ¿no? Este hueso de una amputación también, pero en este hueso estoy observando que en su médula ósea hay la presencia de estas células tumorales. Permeación vascular. Miren qué alcance ha tenido para poderse diseminar esta neoplasia. Permeación linfática. Miren acá, tengo esto. ¿Qué es esto? Justamente de un caso, lo he visto hace 3 años, debe ser una fotografía de un, bueno, que está ahí en el libro también, que ojalá lo pueda sacar cada vez que digo que pueda sacar, me falta una cosita, detalle que hay que arreglar, que hay que complementar. Uno lo lee, es como que uno lo lee y dice, esto no me gusta, lo voltearé el concepto, cortaré esto que está medio que no se entiende, y cada vez uno va pasando el tiempo. Pero aquí tenemos esta imagen. Miren, esta imagen es una mama, ¿no? Que una paciente vino pues con una pequeña úlcera del pezón, ¿no? Como decir, qué sé yo, parece un eczema. Se rascaba la paciente ahí en el pezoncito, le molestaba el pezoncito y miren cómo se ha ido agrandando. Seguramente que se ponía hidrocortisona o algún corticoide o alguna pomadita, ya va a pasar, pero lamentablemente, miren, esta es una enfermedad de Paget, P-A-G-E-T. También lo vamos a ver en patología especial, el Paget, pero que se puede presentar en hueso. Estoy hablando de mama, ¿no? Puede presentarse un Paget en el hueso mandibular, en el maxilar, ¿no? Pero estoy hablando de ese Paget que está en parte blanda, ¿no? Paget se pronuncia y se escribe Paget con G, ¿no? Miren, y estoy viendo acá las celitas, miren cómo aparecen por acá, ¿no? Cómo de alguna manera estas celitas están diseminándose en todo ese tejido, pero aquí va lo fundamental. Este es un vaso linfático. Miren, ¿por qué yo les digo un vaso linfático? Porque no tiene pared, no tiene músculo. Solo es una hilera de células endoteliales y una pared muy delgadita de tejido conectivo. Esto es un vaso linfático. Y miren, estoy viendo que acá en el tejido adiposo mamario, lamentablemente hay grupos de células tumorales y estas células estos grupos de células tumorales pues se están metiendo al lumen de este vaso linfático. Pues precisamente uno de los ejemplos más claros resulta ser el cáncer de mama. Y miren, por eso les decía a sus mamitas, quién sabe, es bueno y prudente decirles, revisen las axilitas de sus mamás, de mujeres que existen. Mamá, sí, no sé qué, tengo unos nódulos, entonces pónganse la cabecita bien fría y digan, ¿no será una metástasis?
¿No será que estas células tumorales se han ido por los vasos linfáticos y hayan llegado hasta la axila, hasta los ganglios? Claro, ¿por qué vía? Vía linfática. Epidemiología, incidencia. Cuando uno habla de la incidencia, tiene que hablar según el sexo, si es del sexo masculino o es del sexo femenino. En nuestro medio, fundamentalmente el cáncer de próstata, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer de próstata lo vemos a diario. Una persona que llega a los 50 años, 45 años de edad, y pues ya tiene que hacer una prueba para valorar si su próstata está yendo por ese camino o ya tiene un cáncer de próstata. Pero lamentablemente no. Digamos, es 60, 65, 70 años y cuando vemos que el pipí ya no funciona, está tapado, ¿no? Y entonces decimos, iremos ante el urólogo, ¿no? Y el urólogo pues nos mete el dedito por donde ustedes no se lo imaginan y nos palpa la próstata y dice, wow, veo una próstata irregular y leñosa, una próstata crecida, miren acá tengo. Entonces, ¿qué pasa? El médico dice que le hagan el antígeno prostático específico, ¿no? El antígeno prostático específico o libre. Eso nos toman en sangre. Y cuando sus valores estén por encima de 4 nanogramos Ng, pues lamentablemente tenga 10, 12, 15, 20, pues este paciente tiene un cáncer de próstata, ¿no? Tan importantes, ¿no? El de colon, el de pulmón, todavía estos, quién sabe, no podemos prevenirnos, pero este sí lo podemos a través del antígeno prostático específico. ¿Estamos? Y esto ustedes pueden mandar a sus familiares, qué sé yo, a un laboratorio que les haga les va a costar unos, qué sé yo, unos 150 bolivianos o menos, o un poquito más, pero ya tienen una prueba. Y si alguien decía que los Papa Nicolau son importantes en la mujer, pues esto es importante en el varón. Y los varones deberían de hacerse esta prueba del antígeno prostático específico por lo menos una vez al año, ¿no? Y cada año una vez. Si vemos que de 4 sube a 5 o 6, pues el médico, el urólogo dirá, pues vamos a hacer este tipo de tratamiento, le vamos a dar hormonas, le vamos a dar este otro, porque fundamentalmente este cáncer de próstata está estimulado por la testosterona. Será entonces que vamos a darle medicamentos que bloqueen el accionar de la testosterona. Podemos controlar, estos no. En la mujer de cuello uterino. ¿Cómo vamos a prevenir? Simplemente a través del Papa Nicolau. Una mujer activa, una mujer que ya ha tenido su primera relación sexual, pues es una mujer que ya debe ir por lo menos en los siguientes años, que no pase 1 o 2 años, ya debe ir a su control de Papa Nicolau, ¿no? Y si tiene 30, pues es obligatorio que cada año vaya ya a su Papa Nicolau. 32, 33 cada año. ¿Hasta cuándo? Quién sabe, hasta los 40, 50 años, 60 años, y ahí se termina 50, ¿no? Y listo, y ahí se termina. Después irá cada 2 años, cada 3 años. Bueno, pero es la parte activa. Mientras más activa sexualmente está la mujer, hay más riesgo de contraer un cáncer, según el sexo. La mama también es otro cáncer que tal vez los podemos prevenir a través de los antecedentes, ¿no? Ver si no hay predisposición genética, ¿no? Si alguien de la familia tiene un cáncer de mama, una prima, una mamá, una abuela, pues hay que buscar. Hay que buscar mucho en las hijas, hay que buscar, ¿no? O todas las mujeres que son de ese árbol genético, pues tienen que hacerse un controlcito. Y luego aparece el colon y el pulmón, que son, podríamos decir, difíciles de diagnosticar, pero de alguna manera se puede ir a controlcitos, ver cómo está funcionando el colon, cuando tengan muchos gases, cuando tengan problemas a nivel del colon, estreñimientos, mejor hacerse un controlcito, ¿de acuerdo? Factores geográficos son importantes en la epidemiología del cáncer y ambientales. En el Japón, en Estados Unidos y en los países subdesarrollados. Voy a empezar por esto, sí, de los países subdesarrollados. Las infecciones virales, ¿no? El HPV, ¿cuántos casos de cáncer vemos? Miles, cientos.
¿no? Porque, pues lamentablemente, pues convivimos con ese virus del papiloma humano, ¿no? Y en nuestros países subdesarrollados, pues estas infecciones genitales están desarrollándose, pues, cánceres en las mujeres, cáncer de cuello uterino. A diferencia de otros países como el Japón. Cuando uno ve, dice, y al frente entramos al Hospital General y hablamos del JICA, J-I-C-A, JICA. ¿Y qué es el JICA? ¿No? Es un acuerdo, ¿no? De ayuda, ¿no? ¿Qué hace el Japón para nuestros países estos subdesarrollados? El JICA es un apoyo, pero ¿cómo apoya con salud? ¿No? Y miren cómo ha sido su apoyo. Ha donado equipos, ¿no? Esos equipos que lo tenemos en Castro, ¿no? Ha donado no solamente acá, ha donado Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, todos los departamentos, casi una gran parte de los departamentos. ¿Para qué? Para combatir ¿qué? El cáncer de estómago, el cáncer de colon. Por eso estos se han vuelto especialistas en el área de digestiva. ¿Y saben por qué? Porque antes de la Primera o Segunda Guerra Mundial, lo que sucedía era que su gente se moría. Pero se moría porque de pena, no, se moría por cánceres de estómago. Y miren cómo ha desarrollado su tecnología, ¿no? Como estamos peleando, ¿no? Ahora estamos peleando los de derecha, los de izquierda, que Evo es un santo, que no, que Evo es un diablo, que los opositores, que Janine, que la Constitución vaya a la miércoles, discúlpenme. No estamos haciendo nada en absoluto por nuestra salud. Y miren qué pasó con Japón. Recibió su primera bomba mundial, su segunda, no, su bomba atómica en la Segunda Guerra. Pero miren, a pesar de eso, como Japón ha crecido. Tanto ha crecido porque, bueno, al principio había cáncer de estómago, se morían. Y miren cómo han empezado a utilizar esto, el estudio epidemiológico, y han empezado a combatir esos agentes para disminuir su tasa de mortalidad por cáncer de estómago del área digestiva. ¿Y qué han hecho? Miren, entonces ellos empezaron, dijeron, no puede ser que nuestra población se esté muriendo con cáncer de estómago. ¿Qué han hecho? Han hecho campañas en los cuales había unos carritos como muy similares a los que hay, esos carritos que nos venden hamburguesa, con una sillita, ¿no? E iban unos endoscopios. Y con sus parlantes salían a cada una de las zonas en Japón, ¿no? Como haciendo campaña política, pero ellos hacían campaña para la salud. Decían, todos los habitantes de la zona Villa Mercedario, todos los habitantes de la zona de Alto Miraflores, todos los habitantes hoy domingo tantos deben de asistir, y todos tenían que asistir por obligación. Entraban a cada uno de sus kiosquitos y les metían una sonda por la pancita y les tomaban una biopsia gástrica, ¿no? Les tomaban un pedacito de eso. ¿Para qué? Para llegar a ver si no tenían cáncer o estaba produciéndose un cáncer en camino, en potencia. Y miren, gracias a ellos, ¿no? Ha revolucionado esta idea de que se puede hacer la endoscopía. Son ellos los promotores, los que han dado luz a prevenir y a trabajar con la epidemiología de ese cáncer. Tanto así que ellos han reducido. Y es más, gracias a ellos, y jamás se va a poder borrar eso, las clasificaciones de los cánceres, los estadios de Nakamura, ¿no? De Borman. Son términos que ellos lo han introducido en la jerga de gastroenterología y la detección del cáncer en Estados Unidos. Pero dijeron, ¿y por qué? Bueno, los capuchos están al lado del mar. Entonces resulta que cada fin de semana pues salían a la costa y prendían unos palos, unas vigas, unas maderas, y encima ponían a saque peces, ¿no? Los peces que los sacaban, en otras palabras, hacían pescado ahumado.
comían eso y lamentablemente hay un tóxico en esa carne ahumada de pescado y ese tóxico llegaba al estómago e inducían a que se produzca el cáncer en el aparato gastrointestinal. Vean, y Japón combatió. En Estados Unidos sucede un ritmo inusual. Ustedes han visto muchas de las hermosas con ese busto, ese cuerpazo que gastaban fundamentalmente del busto que se gastaban, una de ellas Olivia Newton-John y otras más, que han tenido para mantener ese cuerpo esbelto, que han consumido hormonas, y las hormonas que han desarrollado cáncer. O sea, no es consumir hormonas para sí. Entonces, prevenir. Miren, en Estados Unidos, el consumo exagerado de ciertas sustancias anabolizantes, etcétera, pues ha llegado a determinar que estas podrían producir o han producido cáncer en su debido momento. En cambio, en los países subdesarrollados siguen las infecciones. La edad, miren, en mujeres de 40 a 79 años, en hombres de 60 a 70 años se dan cuenta, mucha. Pero uno dice, doctor, ustedes las damas me dirán, doctor, yo no tengo 40 años, no tengo que preocupar mucho del cáncer. Sí, debemos preocuparnos, tenemos en casa siempre gente ya mayor, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras abuelas. ¿Por qué se presenta? La primera pregunta, si le pondría un signo de interrogación acá, les diría, ¿por qué se presenta más en ese grupo etario? ¿Por qué? Porque ya nuestros genes están agotados, cansados de dividirse. Entonces, lamentablemente, cuando está alguien cansado, pues lamentablemente puede descansar en cualquier lado de nuestra vía. Quién sabe no sea la vía adecuada de nuestro camino. Y esto se denomina anaplasia. Anaplasia, ¿no? ¿Por qué? En las aneuploidías, ¿no? Las alteraciones en el número de cromosomas. Mientras más viejitos seamos o tengamos a alguien en la casa, pues existe el incremento de aneuploidías. Y si hay más aneuploidías, pues lamentablemente hay una predisposición a que se produzca un cáncer. Hay predisposición genética también. Es decir, si la madre tuvo a alguien en la familia, lamentablemente se puede producir un tipo de cáncer. ¿Ven? El gen RB, que nos va a producir retinoblastoma. Y esto lo hemos hablado en reparación, ¿no? Pero el gen RB, pues es tan importante porque es un gen que inhibe la proliferación. Pero si está fallando este gen RB, no existe una mutación de este gen RB, lamentablemente se va a producir un retinoblastoma. ¿Listo? Retinoblastoma. Otra cosa que es importante, blastoma. Blasto. Cuando vean blasto, quiere decir que generalmente el tumor maligno pues se ha originado en células madre directas. Y estas células madre pues siempre están en los niños. Puede ser retinoblastoma o puede ser en otros casos que existan otro tipo de mutaciones, osteoblastoma, ¿no? Condroblastoma, niños o jóvenes, ¿no? Blastomas, no se me olviden, blastomas más va ligado para niños o jóvenes, ¿no? Blastoma. El gen APC, en el CA de colon, el patch, el P51 en el síndrome de Lee-Fraumeni, el MEN1, MEN2, que lo vamos a ver en neuroinflamatoria 2 en los cánceres de mama, el RED, etc. Pero también existe una predisposición no hereditaria, sí, en este caso han de ser del tipo de vida que tengamos, la alimentación que tengamos. Casi todos estamos viviendo una era donde todo es salchipapitas, ¿no? Qué sé yo, comiditas a la rápida,
pues que hay que cocinar, qué sé yo, un pollo al braster, un pollo al espiedo. Vean cómo de alguna manera hay una predisposición, no es hereditaria, sino la persona que come mal es la que puede llegar a enfermar y producir un cáncer. Biología molecular del cáncer. ¿Cuál es la biología molecular? Hay un daño genético no letal. Puede ser que se produzca un daño genético, ¿no? Daño genético. Y hay pacientes grandes quemados, esos que de pronto han sufrido, qué sé yo, se han incendiado su casa, se han quemado la cara, el tórax, las manos, el brazo, las piernas, los genitales, miren, y pueden sobrevivir, qué sé yo, han tenido una buena atención, los han atendido oportunamente, los han llevado al hospital, les han hecho injertos de piel, perfecto, están viviendo normal. Aun cuando con cicatriz no pueden mover el brazo, pero están viviendo normal. Pero resulta que de unos 20 o 30 años se ha visto que estos pacientes han desarrollado un sarcoma, un cáncer, ¿no? En esas partes quemadas. Y han empezado a investigar y han llegado a determinar que había un daño genético, que cuando se han quemado, lamentablemente sus células madre han sufrido un daño genético. Si bien las células madre no han muerto, pero ya estaban dañadas, alteradas genéticamente. Pues es daño genético no letal. En ese momento no los han matado. Han pasado tantos años, 15, 20 o 30 años, para que realmente ese daño genético ya no se manifieste en otra cosa, sino en la formación de una neoplasia maligna. La expansión clonal de una única célula, expansión monoclonal. Y resulta que tenemos genes circuladores normales, y esto lo hemos hablado en la reparación, ¿no? Todos tenemos los genes protoncogenes, tenemos los genes supresores, los genes de la apoptosis, los genes de la reparación del DNA. ¿Listo? Los genes de la reparación. Vamos a hablar de los genes protoncogenes. ¿Qué quiere decir? Que son genes que nos estimulan, que de alguna manera están guiando a que nuestras células se puedan proliferar. Genes protoncogenes. Y todos aquellos que les he comentado, ¿no? Protoncogen sería el factor de crecimiento epitelial, protoncogen sería el factor de crecimiento de fibroblastos, protoncogen sería el factor derivado de las plaquetas. ¿Qué tal son? ¿Por qué? Porque todas estas están estimulando la proliferación celular. Pero cuando estas están alteradas, pues lamentablemente en vez de proliferar a un ritmo normal, pues lamentablemente pueden seguir proliferando después de un mes, 2 meses, 3 meses. Que están cumpliendo ya una función propia, proto-oncogénica. Bueno, y una cicatriz, decíamos, llega al 5.º día, 6.º día, ahí 7.º día, dicen, bueno, se activan otros genes, los genes supresores, y le dicen, basta de proliferar, basta, ya no puedes proliferar, ya no puedes multiplicarte. Y estos genes, en nuestras palabras, están inhibiendo la proliferación. Pero ¿qué tal si estos genes supresores están alterados? Y no le tiran bola y los otros siguen proliferando. No le dicen, bueno, deja de proliferar. Mire, acá también estos pueden estar presentes en la biología molecular de un cáncer cuando están alterados. Genes de la apoptosis. Tenemos bien con el respeto de todas las damas de la cada 28, 27, 26, 29, no importa, pero cada mes les viene el ciclo menstrual. Y eso se debe a que todas las damitas y todos en realidad tenemos genes de la apoptosis. Bueno, dice el endometrio ha crecido, pues lamentablemente este endometrio tiene que desmoronarse. ¿Pero por qué se va a desmoronar? Precisamente porque lamentablemente ya este endometrio ya ha cumplido. Y el gen le dice, tiene que venir el periodo. Pero ¿qué tal si el gen de la apoptosis está alterado? No hay quien le ordene a ese endometrio a parar su desarrollo y a desmoronarse, a irse con el ciclo menstrual, ¿no? Miren, entonces vean, de alguna manera también estamos viendo que todo esto nos está llevando a que se produzca o se presente un cáncer.
genes de la reparación del DNA. Aquí, el ejemplo típico, los grandes quemados. Se dice que nuestros genes están alterados cuando un paciente se ha quemado. Sus genes en ese paciente están quemados ahí en la piel, en el tejido conjuntivo, en sus músculos, en toda la parte que se ha quemado. Pero no se han muerto. Hay un daño genético no letal. Y lamentablemente existe una alteración en la reparación. Normalmente el RNA o el DNA tiene que repararse y aquí pues no se puede reparar. Y aquí tengo un montón de genes, ¿no? Gen KRAS, molécula de transcripción, el CDK2.4, regular la fase, ¿no? Y miren cómo se puede asociar. Colorectal, vejiga mama, pulmón, esófago, glioblastomas, el de cuello uterino, el de mama, leucemias, promielocítica, la aguda, el estómago, los sarcomas, los osteosarcomas, los linfomas. Pero vean, todos estos están asociados a estas alteraciones, son proto-oncogenes, ¿no? En otros los que están facilitando a que se puedan caspasas, las calpainas, la glicina B y el complejo multiproteico denominado proteasoma. Todos estos también de alguna manera van a limitar, ¿no? Van a hacer de que estas células ya no proliferen, pero lamentablemente cuando están alteradas estas, pues lamentablemente no se va a producir, como se dice, la muerte programada de las células y las células van a seguir proliferando, como sucede con las caspasas. Entonces se va a producir un cáncer. Y aquí tengo más, miren, tengo más como para que ustedes se empachen todos los que es proto-oncogenes, ¿no? Miren, cualquier cantidad, ¿no? Carcinoma de células RAS, tumor de Wilms, etcétera. Vean, pero quién sabe el que más tenemos que aprenderlo es el de mama, ¿no? El de mama, el melanoma, en el de mama, BRCA1, ¿no? BRCA, mama viene en inglés de breast, ¿no? Breast es mama, ¿no? Vean, mama, que son tan importantes acá, ¿no? Vale. Vean, y tengo más para darles un panorama. Esta es la enfermedad de Ollier, ¿no? Que hay una predisposición genética. Miren, es una enfermedad, también van a llegar los pacientes a la consulta, ¿no? Lo van a ver en el hospital tal día el siguiente año si ya no hay esta pandemia desgracia. Pero vean acá, aparentemente hay una deformidad en sus huesitos, pero hay algo que está creciendo ahí en la intimidad, en su parte medular. Miren estas lesiones, ¿no? Terribles, caballunas, ¿no? Miren, ¿no? Miren acá. Entonces hay una predisposición genética y esta predisposición genética pues hace de que los condrocitos empiecen a proliferar. Miren, proliferan, destruyen la corteza, el hueso de los huesos cortos que estamos observando. Miren. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Se cortó, ¿no? Se cortó, perdón, se corta. Bueno, pero estamos acá. ¿Qué les parece la clase? Terrible, ¿no? Hola, changos quinceañeros, no duerman. Hola, ¿está bien? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Sí, yo estoy yendo bien despacio. Estoy yendo bien despacito, les estoy hablando como para que me entiendan. Si corro, les digo así, no me van a entender. Es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Vean? Y resulta que acá a veces legran esto, ¿se acuerdan del legrado? El raspaje de la cavidad medular legran y nosotros nos llega la muestra y decimos, esto es un condroma. Miren, aparentemente benigno.
Pero cuando hay varias lesiones, miren acá en las dos manos, yo digo, tal vez es una enfermedad de Oyer. Y claro, hago esa relación del hallazgo clínico y lo que voy a encontrar como estudio histopatológico, lamentablemente, es una enfermedad de Oyer, ¿no? Y la enfermedad de Oyer pues tiene un perfil genético hereditario. Y este perfil hereditario pues puede ni siquiera producir solo el encondroma o los condromas venir. Lamentablemente, si sigue esto, pueden convertirse en condrosarcomas porque hay una predisposición genética. Condrosarcomas, enfermedad de Oyer, pues lamentablemente es una enfermedad que predispone a la formación de condrosarcomas. Fisiología del cáncer, tal vez sería fisiopatología del cáncer. Miren, esta es una célula. La célula está evadiendo a la apoptosis. Las damitas acá presentes tienen que tener su ciclo mensual cada 28 días. La mujer llega a los 40 y empieza a entrar a la menopausia. No hay ciclo, no hay periodo mensual. ¿Qué tal si después de 6 meses proviene o vuelve otra vez el ciclo? ¿Qué significa? Que sus células del endometrio se están escapando de la apoptosis, están evadiendo a la apoptosis, la muerte programada de las células. Miren, y esto puede ser pues un factor para producir un cáncer. Falta de sensibilidad a la inhibición. ¿Qué significa? Las células nuestras, cuando hay un corte, pues nuestras células llegan al día 7, 6 y dicen, bueno, hasta ahí nomás puedo vivir. Porque vienen factores de la inhibición y nos dicen, bueno, chiquito, fibroblasto, fibrosito, basta de dividirte. Pero ¿qué tal si nuestras células no son sensibles? En otras palabras, se tapan, se ponen tapones a los oídos y no le hacen caso a los factores de inhibición. Aquí también se puede producir un cáncer. La autosuficiencia de señales de crecimiento. Normalmente nuestras células están reguladas por factores de crecimiento, ¿no? Nuestras células epiteliales, por el factor de crecimiento epitelial, tienen que proliferar. Pero ¿qué tal si no es nuestro factor de epitelial de crecimiento que está estimulando a la célula, sino son otras sustancias tóxicas del cigarrillo, del tabaco, etcétera? Miren, como estas de alguna manera también puede producir autosuficiencia de señales de crecimiento. ¿Y esto qué va a producir esto? Un potencial replicativo ilimitado. O sea, las células siguen dividiéndose hoy, mañana, pasado, siguen dividiéndose. Una angiogénesis. Los tumores malignos necesitan nutrirse. Pero vean cómo hacen. Es como si formaran sus lagunas, sus pozos, de donde les va a llegar los nutrimientos. Forman sus propios vasos sanguíneos, ¿no? Angiogénesis sostenida. Tecito, sí. Tecito con pancito, con mermeladita, pues. O sea, hasta caña changa. Entonces, cambios en la reparación del DNA. Claro, hay fallas en la reparación como en los grandes quemados. Hay invasión y metástasis. Podríamos decir que esa es la complicación fisiopatológica de estas alteraciones, que al final nos van a producir el cáncer que crezca, que invada y produzca metástasis. Mi batería se está botando, dice. Ahora sí. Enchufado. Bueno. Carcinógenos, aquellas sustancias que nos van a producir cánceres. Y lo hemos hablado. Mire, los hidrocarburos aromáticos, los alquilantes, la aflatoxina B1, las aminas aromáticas, los colorantes azoados. Ahí les he puesto la anilina. No, hay que teñir nuestra ropita, sí, le meteremos con anilina. ¿Qué colorcito quieres? Amarillito, rosadito. Pero si tomamos mucho contacto con esto, quién sabe, lamentablemente podamos desarrollar un cáncer. Las nitrosaminas, ¿a quienes no nos gusta esas comiditas? El coñichi que dicen en mi pueblo, en Sucre. ¿Qué es el coñichi? La comida guardada. ¿No? La comida guardada. Y a veces nos guardamos hoy día, qué sé yo, un segundito, lo que sea, lo metemos ahí. Decimos, mañana voy a comer, claro, excelente, al día siguiente nos servimos y sabe mejor.
¿no? Tiene un sabor agradable, no sé, es realmente incomparable el sabor, pero lamentablemente esa comida guardada pues está de alguna manera formando estos compuestos, se llaman de nitrosamina, ¿no? Qué interesante, ¿no? Los metales, el yodo, el radón, nuevamente lo vemos al radón, ese que contaminaba los ambientes interiores, que era producto de del metabolismo, ¿no? De la degradación del uranio, ahí está el radón, el asbesto, entre los biológicos, virus, el virus del linfótropo humano, el T1, virus de la hepatitis B, virus de ADN, virus de la hepatitis C, ARN, del virus de Epstein-Barr, ¿no? Del virus de la hepatitis, virus del angiosarcoma, ¿no? Ese es el del virus del papiloma humano, del angiosarcoma. Bacterias tenemos la esquistosomiasis, ¿no? El hematobium, generalmente está relacionado con cáncer de vejiga, y el helicobacter, ¿no? Este pinche helicobacter que lo podemos de alguna manera, qué sé yo, prevenir, y este pinche, pues lamentablemente está en la superficie del estómago. Este pinche es el responsable de gastritis, pero este pinche, si no lo curamos, no lo tratamos, a la larga, quién sabe, nos pueda producir un cáncer en el estómago. Muchos de los cánceres, yo quisiera solo presentar ese aparato digestivo, las diapositivas, las imágenes que he hecho de seguimiento de esta pinche bacteria, pues lamentablemente son catastróficas, ¿no? Ver cómo el cáncer se ha ido desarrollando, y veo las historias clínicas y un paciente que ha ido teniendo gastritis hace 10 años, hace 15 años, lamentablemente termina en un cáncer de estómago. Y la gente, el Helicobacter pylori. No solamente eso, sino se pueden desarrollar linfomas, proliferación de linfocitos, ¿no? Vean, en los ambientales está de más. Se los presento, se los vuelvo a presentar, la radiación solar y las UV. Tenemos algunos físicos, sí, también, no sé si está acá, me olvidaba, no le he puesto. La radiación ionizante, ¿no? La radiación, bueno, solo decirles, aquí era, en vez de poner radiación, la radiación por los rayos X, ¿no? Y resulta que, ¿quién era Roentgen? Roentgen, de ahí viene R. Roentgen era un físico, ¿no? Un gran científico que empezó a exponer sus huesos a su radiación formada. ¿Para qué? Para dibujar el contorno de sus huesos. Y de ahí nació las placas radiográficas. ¿Pero con qué murió? Murió con cáncer. ¿Dónde? Leucemias, cáncer en sus huesos. Porque esta radiación lamentablemente estimuló a producir eso, ¿no? Mutación en sus células y al final cáncer. ¿Vean? La radiación por los rayos X. Tiene que decir los rayos ultravioleta B. Había otro, ¿no? Aquellos que utilizaban el radio, ¿no? Es un metal o es un elemento químico que lo vemos en nuestra tabla de elementos químicos. Y resulta que antes los relojitos se hacían con radio y les pegaban una pincelada, ¿no? Agarraban el pincel, todo era dibujadito, ¿no? ¿Sí? Con su pincelcito ponían acá las 12, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, las 9 de la noche. Y si eran más finos, todavía le ponían las 2, las 3, unos puntitos. Pero para pincelear se introducían el pincel para adelgazar esa punta y pues colocaban en el bario y le van en el radio y iban colocando. Y por eso que en la noche estos relojitos se veían como que si estuviéramos en el día, fulgurantes, medio verdes, ¿no? Medio verde, blanquecino en la oscuridad. Utilizaban el radio. Y al final, esas personas que habían utilizado el radio terminaron con cánceres en huesos, etc. El radio, no se olvide.
La clínica del cáncer, los efectos locales. ¿Qué puede producir? Efectos locales, según la localización, pueden producir una actividad funcional, y si les hablo de actividad funcional, se llaman tumores carcinoides. 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 Y resulta que estos carcinoides pueden producir hormonas. La 5-hidroxitriptamina, producir noradrenalina, serotonina, ¿ven? Pero resulta que es una neoplasia y esta tiene una actividad funcional, producir hormonas. Pueden producir hemorragias e infecciones, infartos y roturas, la caquexia. Ojo, estos son para todos las neoplasias, sí, incluidas también las veninas. Y les voy a hablar esta de la localización. Miren, aquí yo tengo un útero, miren, es un útero, ¿no? Y resulta que este útero se lo ha cortado en dos, ¿no? Pero quiero que vean. Aquí yo tengo los famosos leiomiomas. Estos son los leiomiomas. Miren, acá tengo leiomiomas. Bueno, tengo leiomiomas de distintos tamaños y en distintas localizaciones. ¿Ven? Leiomiomas submucosos porque están por debajito de la mucosa. Leiomiomas intramurales, pero también tengo otros leiomiomas que son subserosos. Los subserosos pueden crecer tanto que pueden tener 10, 15, 20, 30, 40, 50 centímetros, pero ahí está. Pero aquí los que más producen, estos producen dolor en la menstruación, ¿no? La mujer que tenga estos leiomiomas me duele, doctor, ¿qué será? Me duele cuando estoy en mi ciclo menstrual, o qué sé yo, les diga, o sea, como en los casos de los súmucos, tengo mi ciclo menstrual, doctor, y me tarda en sangrar 5 días, doctor, ¿qué será? ¿Debo tener hiperplasia? No, mamita, hay que hacer una ecografía y hay que determinar. Por ahí es un leiomioma. Vean, cada una de las neoplasias, sean benignas o malignas, van a tener una clínica, ¿no? Y claro, si estamos hablando de neoplasias malignas, lamentablemente va a tener una clínica inusual. El paciente no quiere comer nada, ¿no? A ver, vayan a un hospital y denle, qué sé yo, a alguien que le diga, a ti te gustaba, qué sé yo, las empanaditas, o te gustaba una sopita, te gustaba un chicharroncito, te lo he echado, probablemente que se metan a la boca y muerdan menos de medio centímetro y digan, ya estoy harta, ya no puedo comer, pero come un poquito más, no, ya he comido, tú le traes una sopita de pollo, come, y bueno, le invitemos a la paciente con un cáncer, y ella que diga, tome una, ay, qué rico, toma la primera cuchara, toma la segunda, y la tercera a medias, y retiene ahí su cucharita, que no la introduce más en la sopita, que tiene caquexia. ¿Y qué es la caquexia? Un estado de desnutrición severa. Y en este estado de desnutrición severa que produce el cáncer, pues libera aquello que ya lo hemos aprendido también, el factor de necrosis tumoral beta y el factor de necrosis, ¿te acuerdan? TNF beta, porque había el factor de necrosis tumoral alfa que estaba relacionado con la fiebre, ¿se acuerdan? Con el dolor, ¿no es? ¿Se acuerdan? Y ahora estamos viendo el factor de necrosis tumoral beta. Todos los cánceres producen un proceso inflamatorio, claro, porque están invadiendo, están destruyendo, producen este factor de crecimiento beta. Y miren, estos los llevan a la caquexia, el paciente ya no come nada. Y el síndrome paraneoplásico, hay muchos pacientes que tienen este síndrome. ¿Pero por qué tienen este síndrome? ¿En qué consiste este síndrome? Hay pacientes que están con fiebre desconocida, ¿no? Les dicen FOI o de fiebre de origen indeterminado. Ay, tengo fiebre, ¿qué será? No, estoy ya como, a veces me viene cada noche, a veces estoy transpirando, ¿qué será? No, tomo mi paracetamol, estoy bien, debes tener alguna infección. Bueno, me voy a intoxicar con ampicilina, amoxicilina, ciprofloxacina, un antibiótico. Y después, ¿cómo está? Creo que estoy un poquito mejor. Después de unas 3 semanas, otra vez tengo fiebre. ¿Qué será? No. ¿Qué será? En especial las damitas. ¿Qué será? Tengo fiebre. Después de 3 meses, lamentablemente había tenido un tumor de ovario.
se llama síndrome paraneoplásico. Es decir, la paciente puede que tenga un cáncer oculto, pero debuta con otras cosas, fiebre, cansancio, agotamiento. Miren cómo puede estar debutando. Esto se llama síndrome paraneoplásico. Claro, cuando uno llega al hospital, dice, su fiebre es desconocida, hay que investigar, que le hagan ecografía de ovarios, que le hagan, qué sé yo, una ecografía de hígado, que le hagan un estudio en sangre, que veremos cómo está el colon, a ver, que le hagan una radiografía de colon para tratar de buscar esa neoplasia oculta. Se llama síndrome paraneoplásico. Tumor desconocido, no sabemos dónde hay, ni sabemos si existe, sin embargo debuta con fiebre, alteraciones en la personalidad, etcétera, etcétera. Síndrome paraneoplásico. Pero todo esto, miren cómo nuestro organismo nos defiende, y eso se llama de defensa inmunológica del huésped. Lamentablemente hay antígenos tumorales que se desarrollan frente a un tumor. Hay linfocitos citotóxicos que tratan de destruir ese tumor. Hay linfocitos citolíticos naturales que tratan de fagocitar a esas células tumorales. Hay macrófagos que van a reconocer anticuerpos formados contra ese tumor. Y esto se denomina defensa del huésped o la vigilancia inmunológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo será un paciente con SIDA? Un paciente inmunocomprometido, ese que no tiene muy buenas defensas. Mire, toda esta defensa inmunológica está por los suelos. Luego entonces el cáncer se desarrolla con mucha más libertad de agrandar, de crecer y tomar metástasis y tomar otros órganos, etc. ¿Por qué? Porque en nuestro organismo tenemos que pensar. Y esto nos permite de alguna manera mitigar, reducir la tasa de crecimiento y desarrollo de un cáncer si es que se produjera. Aquí tengo un adenoma de hipófisis, como ustedes verán, es benigno. Sin embargo, por la localización que está en la silla turca puede producir grandes problemas, ¿no? Falla de secreción hormonal, etcétera, e incluso la muerte del paciente. La graduación y la estadificación es importante. ¿Cómo vamos a graduar? ¿No? Que la graduación va de 1 a 4. Obviamente 1 es curable, cirugía 2 todavía es cirugía, 3, 2 y 3 le haremos quimioterapia. La 4, quién sabe, ya sea un grado mucho más avanzado, ¿no? Grados. La estadificación, para estadificar un tumor tenemos que hablar del TNM. T significa tumor, ¿no? N, que significa nódulo ganglionar, y M, metástasis. Tumor, nódulo ganglionar y metástasis, ¿no? Cuando el T va de T0 a T4. T0, ¿qué significa? T0. ¿No hay tumor? No. No. T0 significa carcinoma in situ. Doctores, ¿qué es carcinoma in situ? Es un cáncer que no ha roto la membrana basal. Oh, qué lindo, doctor. Perfecto. Y el T1 es que ya ha roto la membrana basal. Y el T2 está grande, está magnificado, es más, ya ha dado, qué sé yo, ya tenemos un nódulo satélite de tumor al lado, a medio centímetro otro, el otro, qué sé yo, hasta la cápsula y probablemente las vesículas seminales, que no, el diafragma está comprometido, ya estamos llegando a T4. ¿Se dan cuenta? La magnitud de ese tumor, cuánto ha crecido ese tumor. Si no ha roto la membrana basal, carcinoma in situ, T0. ¿Está clarito? NO, ¿qué significa? N0, que significa nódulos ganglionares. Esa axilita, ¿se acuerdan? Esa axila de esa enfermedad de Paget, de esa señora que tenía problemas de la lesión en el pezón, pues revisamos el axila y en la axila no encontramos nada, le ponemos N0. ¿Qué quiere decir? Nódulos ganglionares, 0. No hay nada, no hay compromiso. Y del N0 al N3 puede presentarse. ¿Qué quiere decir? Que ya han sido tomados 3 cadenas ganglionares. La axilar, la primera, de la primera cadena, la segunda cadena, la tercera. Y hay más compromiso. Pero cuando decimos 0, quiere decir que no hay compromiso ganglionar. M, no hay metástasis, M0. Pero si hay M1, hay metástasis en cualquier parte.
la estadificación es importante, el TNM es importante para entender en qué grado estamos de una enfermedad, de un tumor, de una neoplasia. ¿Vale? El diagnóstico, ya estamos terminando, el diagnóstico es tan facilito. Miren, diagnóstico en las damitas, el Papa Nicolau. Por favor, sí, se los pido a todas las damitas, ¿no? Con todo el respeto que se merecen, y han tenido su relacioncita, pues ya son candidatas a ir a hacerse un Papa Nicolau, ¿no? El Papa Nicolau. De alguna manera esto previene. ¿Y cuánto cuesta? Papa Nicolau y campañas en el Hospital General son gratuitas. Quien solo van a pagar 20 pesitos de su consulta, les van a entregar el Papa Nicolau, ¿no? Su resultadito, ¿no? Miren cómo podemos de alguna manera ya prevenir, la citología preventiva. Y claro, si tenemos flujo, tienen alguna lesión, pues si le hacen un Papa Nicolau, pues excelente, excelente, mejor. Aquí tengo la imagen de un Papa Nicolau, ¿no? Donde ustedes observan células superficiales, estas celestes, ya bien maduritas, con sus núcleos regulares. Aquí estas otras aún más superficiales, ya mucho más maduras, con núcleos pequeñitos, puntiformes. Pues todo está bien, es un Papa Nicolau normal, ¿no? Y aquí vemos la biopsia. Claro, la biopsia, ¿qué quiere decir? Lo que hemos aprendido en nuestra primera clase, ¿no? Introducción a la patología. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué tenemos que hacer con esta biopsia? Tomar un pedazo, vamos a tomar un pedazo lo suficiente representativo, o vamos a sacar un pedazo lo más grande, la biopsia. Y el PAF en las mamas, punción, aspiración con aguja fina, punción, aspiración con aguja fina. ¿Dónde? En mama. También podemos tomarlos en tumores sólidos de la boca, tumores quísticos en la boca. Miren, en la boca, o qué sé yo, ahí en la encía hay algo, pues aspiren, manden al patólogo con todas las recomendaciones y al final van a tener algo para decir, esto creo que va a desarrollar cáncer. Una forma preventiva. Miren, la citometría de flujo, ¿no? Es un estudio mucho más fino, pero solamente de equipos, donde nos van a indicar si existen o no alteraciones en las células. Y si estas alteraciones corresponden a aneuploidías, y si vemos que hay más aneuploidías, decimos, estas células que han sido obtenidas de este tejido, pues tienen una predisposición grande a producir una neoplasia maligna. Los marcadores tumorales también es otra forma de estudiar, ¿no? Determinar a qué tipo corresponde, en especial a los tumores del endometrio, de mama. Si este cáncer de mama responde a los estrógenos y este crecimiento tumoral se debe al estrógeno, pues entonces, ¿qué haremos? Si los marcadores salen positivos para estrógeno, le daremos un tratamiento antiestrogénico, además de la cirugía, ¿no? Vean, para eso fundamental los marcadores tumorales. Quiero agradecerles infinitamente y, bueno, si hay alguna pregunta. Hola, ¿no están durmiendo igual que yo? Hola, Sandra, quiero verte. Sandra, Verónica. Yo estoy con 76, no sé, estoy bien, los felicito. Siempre es bueno venir, charlar, conversar con ustedes y que ustedes entiendan un poquito. A veces de pronto ven una grabación, sí que les ayuda. O a veces ven, qué sé yo, capturas de pantallas de las diapositivas, pero vayan, como se dice, se los he dado tan despacito que no me interesa correr, sino que ustedes capten, porque esta es la problemática de hoy, de este mundo en el que estamos viviendo. Hay más casos de cánceres que hacemos.